Muy buenos días y le damos ya la bienvenida a nuestro compañero Abel Marín con su espacio Un poco de Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, la verdad es que sí se ha agradecido estos días así un poquito más largos de asueto. Y mañana más. Y mañana más. Y mañana más, muy bien. Pero bueno, y cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy me gustaría hablar de los accidentes de tráfico, ¿no? De las indemnizaciones por los accidentes de tráfico en general. Tanto si son pues daños materiales, que suelen ser los vehículos, o los más importantes, que suelen ser los daños personales en nuestra salud, en la salud de nuestros acompañantes, de los peatones, de otros conductores. Estupendo. Muy bien, pues vamos a ello. Pues bueno, me gustaría explicar un poquito con palabras sencillas qué está pasando, ¿no? Con esto de los accidentes de tráfico, porque el seguro es obligatorio. De hecho, ya afortunadamente ya no son tantas las personas que en este país van circulando sin seguro. Yo confío, y tú también creo que confiarás, ¿no? Que cuando vamos por la carretera conduciendo un coche, una moto o siguiendo peatones, pues que además de tener precaución, porque creo que en este país cada vez somos más civilizados a la hora de conducir. Pero bueno, yo en principio pienso que todo el mundo tiene seguro, y de hecho es así, la mayoría de personas. Y sobre todo es consultarlo, porque conozco de casos de gente que está confiada que tiene seguro, y el seguro, por su propia cuenta, rescinde el seguro porque... Cierto, legal hace unos años, para adecuar nuestra legislación a la normativa y al marco europeo, y esto supuso en una primera vista un perjuicio grande para las compañías de seguro, porque se publicaron y se pusieron vigentes unas tablas indemnizatorias de cuantías muy elevadas, ¿no? Más en onda con lo que estaba sucediendo normal en la Unión Europea. Bueno, eso en un primer momento perjudicaba mucho a las compañías de seguro, pero también hubieron otras medidas que las compensaban, antes era inevitable ir al procedimiento penal cuando uno tenía un accidente, por lo que sea, se había causado un daño contra tu propiedad, que es tu vehículo, o porque se había chocado contra otra propiedad tuya, y sobre todo cuando se te había causado una lesión, pues bueno, es un delito de lesiones. Claro. ¿Cómo me las ha hecho? Conduciendo. ¿Con temeridad, no con dolo? Evidentemente, no con intención, sino por una temeridad, por un descuido. Entonces, esto mayoritariamente siempre en nuestras leyes se tramitaba bajo la jurisdicción penal. Que luego no pasaba nada, que al final se trataba básicamente de establecer la indemnización por el daño que se nos había hecho. Lo que pasa es que el procedimiento penal es como más ágil. Y cuando se modificó la ley, pues lo que se derivó es los daños, tanto corporales como a la propiedad nuestra, a los vehículos, se tiene que tramitar por vía civil. Y ojo, el procedimiento civil pues es algo más caro y es algo más laborioso. Las consecuencias del cambio de legislación fueron que las compañías de seguros nos subieron a todos las primas, por lo tanto no perdían, y después han ganado, puesto que la ley exige que la compañía pueda hacer una primera valoración y te tiene que dar una oferta motivada. Es decir, después de haberte evaluado sus propios peritos, sus propios médicos, te dicen, bueno, pues usted pues, se ha roto un brazo, eso sí que es evidente, pero la lesión esta cervical que le veo, pues no, mis médicos dicen que no, los médicos de la compañía de seguro dicen que no. Por esto, por lo otro, la R tal, la tal, bueno, en fin, ellos lo fundamentan. Y entonces te dice, bueno, si tu lesión normalmente pudieran ser 5.000 euros, bueno, pues te ofrecen 2.000 o 2.500. Y te lo fundamentan. Claro, tú vas ahí, vas al abogado y lo consulta y dice, bueno, pues yo te mando a un perito de nuestra parte para que te evalúe mejor. El perito te va a costar X dinero, igual 300, 400 euros, para hacer un buen informe para saber realmente si estás bien, porque si no estás bien, oye, igual tienes que pasar por un procedimiento de rehabilitación, y es importante que muchas veces las lesiones cervicales, en una primera vista no pasa nada, pero al cabo de unos meses empiezan los mareos y las incapacidades y faltar al trabajo, etcétera. Y luego es eso, que justificar que han pasado unos meses, que te digan, no, pero es que eso seguramente ha sido de otra cosa, o has practicado deporte,
deporte, deporte de riesgo, has ido a la playa, vas en bici y no te habrás caído tú, ¿no? Claro, empiezan los problemas. ¿Qué ocurre? Eso sumado a que un abogado normalmente cobramos, ¿de acuerdo? Pues el cliente dice, bueno, si en total me corresponderían unos 5.000, me han ofrecido 2.000, el abogado me va a cobrar 1.000 y a lo mejor en un juicio nunca se sabe, porque la verdad que nunca se sabe, pues oye, mucha gente dice, bueno, pues acepto los 2.000 o los 2.500 y arreando. Claro. Y ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues en lesiones pequeñas no pasa nada, ¿no? Es decir, si tú te rompes una pierna, pues bueno, hay pues un poquito de rehabilitación, pero hay lesiones que pueden estar subyacentes y no salir a la luz en su primer momento y después ser muy graves. Y sobre todo ya los accidentes con causa de incapacidad ya permanente, que acabas en una silla de ruedas, o lo más grave que siempre es el fallecimiento de las personas, ¿no? Y ahí, claro, ahí es complicado, sobre todo porque, claro, ahí el seguro es una cosa evidente, si hay un fallecimiento, eso no, por mucho perito que haya, está claro que la persona ha fallecido, pero un poco para gestionar lo que tienen que pagar, lo que tienen que dudar, la cosa ahí se complicaría un poco, ¿no? Sí que se complica, fíjate, yo antes de venir aquí he echado un repaso a la ley que regula esto, y eran 500 y pico folios, de los cuales 400 y pico folios, 450 eran de tablas numéricas a la hora de establecer indemnizaciones por causa de muerte, que son las más elevadas, se parte de un mínimo de 90.000. Pero hoy en día, es que esto es nuevo, con la anterior legislación que ha estado décadas en España, esto no ocurría. Ahora no solo tienen derecho a indemnización los parientes cercanos. Antes el grado más cercano excluía al más lejano. Te explico. Si uno tenía hijos, cobraban los hijos la indemnización por el fallecimiento de un familiar en un accidente de tráfico. El típico caso, vas cruzando por la calle y te atropellan y te matan. ¿De acuerdo? Antes tenía derecho, por así entenderlo, el grado más cercano o el heredero, lo que entendemos todos, pues el hijo, la mujer, el esposo, la esposa. Ahora no. Ahora eso se extiende muchísimo más. No solo tienen derecho a indemnización los familiares de cierto grado, sino que se extiende más. Fíjate que incluso a los allegados, amigos, familiares, o sea, amigos, vecinos, personas que tengan contigo. Claro, hay que demostrarlo, ojo, ¿eh? Ojo, no quiero decir, todo mi vecindario cobra porque me han atropellado. No queremos decir eso en absoluto. Pero quiero decir que cuando la típica señora que cruza por el paso de peatones y viene uno y la atropella y la mata y la señora tenía nietos, pues aquí indemnización va a cobrar el esposo si vive, los hijos, los nietos y algún otro familiar o quizás hasta una persona muy allegada. Porque lo que se está indemnizando es el daño moral. Ojo, y aquí, es decir, hay personas poco sociables que no tienen a nadie, que no tienen ni hijos ni están casadas y apenas se hablan con las personas, y personas con una actividad social muy importante, que participan en ONGs, que ayudan a sus vecinos, que son el ánima mater de un barrio, de un pueblo, el típico buena persona o la típica señora, pues bueno, que está en la iglesia, que ayuda a Cáritas, que es importante para muchas personas, que presta apoyo. Pues aquí sí que se podrían acreditar perjuicios morales. Y ojo, puede ser mucho dinero. Sí, no, claro. Madre mía. Curioso, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos hablando de daños físicos, pero en el caso de que no te pase nada, pero te pega un buen susto y tienes daños psicológicos, es decir, hasta el punto de que ya no te atreves a cruzar la calle solo, por ejemplo, o oyes un frenazo y ya te pones así y tienes un informe psicológico de que gracias o por culpa de ese accidente te pasa eso, ahí también se podría... Me encanta tu pregunta porque es la que hace todo el mundo y además me gusta mucho porque nos damos cuenta como abogados lo que nos ha influido el cine norteamericano, ¿no? Es decir, Hollywood, cómo nos influye. En todas las películas y series norteamericanas vemos esas indemnizaciones
ultramillonarias por daños morales y tal. Eso es muy americano. Aquí sí que existe el daño moral, el daño psicológico, ¿de acuerdo? Emocional, pero no tiene la misma consideración. El derecho aquí es muy garantista y el derecho se basa en prueba y hay que acreditar que a ti ese daño se te ha causado. Claro, ¿cómo se acredita tu miedo? Si dices que tienes miedo, te creemos y ya está. Lo va a acreditar un informe pericial, forense normalmente. Tú vas a ir a tu médico, tu psiquiatra, tu especialista y va a decir que evidentemente sufres crisis de ansiedad, que temes viajar, cruzar las calles, subirte en un coche, una moto. Eso sí que además existe, es cierto. Hay gente que le coge miedo y le impide, pues, le impide realizar tareas de su vida cotidiana, incluso laboral. La gente que viaja mucho y tiene accidentes, luego le cuesta mucho coger un coche. No, estas cosas existen, pero bueno, son muy difíciles de demostrar. La víctima o el perjudicado solicitará su informe, la compañía de seguros presentará otro informe, le dirá, pásese usted por nuestro psiquiatra y dirá posiblemente todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y al final, pues tendremos que solicitar un abogado y solicitar el Instituto de Medicina Legal, que depende de los juzgados, de todos los juzgados, siempre en cada provincia ahí están los forenses imparciales y posiblemente el juez dictamine más basándose en el informe del Instituto de Medicina Legal, que son los forenses, como decir, públicos o funcionarios, ¿vale? Que no están ni de parte de la aseguradora ni de parte... Que son imparciales. Son más imparciales, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a esa prueba... Claro, ¿qué pasa? Que es difícil probar. ¿Cómo se mide el miedo? Claro. ¿Vale? También hay mucho fraude, muchas personas que pueden exagerar, ¿de acuerdo? Entonces, basar siempre un pleito en una única prueba es muy peligroso. Habría que reforzarla con testigos, ¿no? Por ejemplo, compañeros de trabajo, jefes, ¿no? Dice, sí, evidentemente desde que sufrió el accidente de tráfico, pues no quiere coger el coche, no quiere, es visitador, por ejemplo, comercial de estos que van por toda España, pues atendiendo a clientes, pues a lo mejor los compañeros de trabajo pueden acreditar que efectivamente ese trauma psicológico sí ha existido. Siempre reforzar la prueba. Claro, ahí entra mucho también, he conocido varios casos de la figura del detective, que hay aseguradoras que contratan a un detective para ver si realmente esa persona sufre esos miedos, sufre esa incapacidad o dice que tal, pero luego se lo ve a fiestas del pueblo corriendo, por ejemplo. Sí, y bailando el rock and roll hasta altas horas de la noche, sí. Y también lo hacen las mutuas para evitar el fraude en las bajas laborales, ¿no? Dice, bueno, pues está con dolores de espalda que dice que no puede trabajar y los fines de semana se pega una paliza en su campo. Sí, eso es así. Hay fraude, es evidente, pero bueno, hay que andar con cuidado. No hay que mentir. También hay, pero bueno, hay fraude, pero yo creo que hay mucho más abuso por las compañías de aseguradoras en los accidentes que fraude hay por parte de los asegurados. Sinceramente lo pienso, porque la gente en general yo creo que es buena, ¿vale? Que sí, que hay pillos, pero la gente mayoritariamente es buena, pero muy mayoritariamente. Si no pensara así, no daría ganas de levantarse cada mañana. No, totalmente de acuerdo. De acuerdo, y lo que sí que la gente... La buena gente le da miedo meterse en pleitos, ir a abogados. Entonces, cuando reciben una carta, bueno, le dan algo de dinero, normalmente han transcurrido meses desde que tuviste la lesión, que estamos hablando hoy de accidentes de circulación, pero bueno, también hay accidentes domésticos que te caes en casa y que el seguro te lo cubre. Pero bueno, han pasado 6 meses, 7 meses, te han ofrecido, tanto en la seguridad social o en las mutuas privadas, han ofrecido pues algunas visitas, algunos medicamentos, incluso rehabilitación. Estás agradecido en parte porque te han atendido amablemente. Y bueno, pues dices, bueno, pues si me ofrecen la mitad o menos, o me ofrecen esto, pues
Pues era eso, ¿no? La gente es confiada y a veces estamos hablando de unas diferencias abismales. Lo interesante o lo importante para mí es la salud, es curarse, es que no tengas molestias el resto de tu vida por una cosa que no se curó bien, ¿vale? Y si a pesar de haber aplicado rehabilitación y a pesar de haber tomado medidas urgentes y necesarias al principio, se nos ha causado una lesión de por vida, pues, oye, que se indemnice, porque eso nos va a restar calidad de vida y nos va a mermar las capacidades laborales en un futuro. Claro, porque eso se puede pedir a posteriori, porque claro, tú, como bien has comentado, tienes el percance, tienes el choque, hablas con el seguro, se ponen de acuerdo, estás en caliente, a lo mejor hay lesiones que aparecen con el tiempo, están allí, pero hasta que no pasa un tiempo no llaman la atención o no dan cuenta lo incapacitante que pueden llegar a ser. Entonces, en el momento que tú has pactado con tu seguro, estoy de acuerdo, vale, pues esto es así, pero luego a lo mejor al cabo de 2 meses sale otro pico un empeoramiento de esa lesión y ya te provoca o más rehabilitación o más baja. ¿Se puede volver otra vez al inicio? Mira, que es que esto me lo dijiste, pero es que ahora ha salido esto. Por eso hay que ser muy cautos, ¿vale? Cuando la compañía de seguro nos ofrece una oferta motivada y nosotros aceptamos el dinero, oye, se zanja el asunto. Es muy difícil volver a abrir ese asunto. No digo imposible, ¿vale? Porque si se demostrara, pero esto ya es teoría del derecho pura, pero es muy interesante, ¿no? Si se demostrara vicio en el consentimiento, es decir, que la persona que ha aceptado eso, bueno, lo ha hecho o bien porque ha sido engañada, con fraude, o por un error grave, pues podríamos demostrar que ese acuerdo es nulo, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Y sí que me gustaría hablar de una cosa de la ley importante en los casos de indemnización por fallecimiento o por incapacidad laboral. Y es que esas cientos de números que hay en la ley, de tablas y numéricas, que son páginas y páginas y páginas, es un cuadro actuarial, de cálculo actuarial, la que establece el lucro cesante, y esto es muy importante. Cuando fallece una persona, a la hora de indemnizar a sus familiares más cercanos en grado, hasta los más lejanos, incluso allegados, pueden ser pareja, de hecho, perfectamente, aún no están ni inscrito, y tu novia, no estás ni viviendo con ella, pero oye, perder una novia o perder un novio, aunque no estés viviendo con ella, te causa un daño moral. La cuantía va a tener mucho que ver y se va a tener en cuenta varios parámetros. Los tres más importantes son la edad del beneficiario, es decir, no es lo mismo indemnizar a un viudo o a una viuda o a un hijo o a una hija con 20 años si tu hijo tiene 20 años que si tiene 60. Claro. ¿Vale? En los casos de matrimonio, además de la edad del viudo y la viuda, los años de matrimonio no es lo mismo si te acabas de casar que si llevas 40 años casados. El apego, el sentimiento, es evidente, a lo mejor estás más enamorado, pero el cariño de 40 años también se paga. Pero lo más importante eran las rentas que tenía la persona fallecida, la víctima, el perjudicado. Se te va a pedir o se va a pedir en el procedimiento o a la compañía deberás de aportar las declaraciones de rentas del último año. Porque claro, si una persona, porque tiene un puesto de empleo extraordinario, ¿no? 100.000 euros al año, 8 o 9.000 euros, es un directivo o es un empresario. Claro, esta persona ganaba 100.000 euros al año, se le va a indemnizar a su esposa, a sus hijos y al resto de beneficiarios que se acrediten que tienen derecho, pues mucho más que una persona que su sueldo era de 1.000 euros y cobraba 12.000 al año. Es por el lucro cesante, porque se entiende la ley, y esto se hace adecuando a la Unión Europea, entiende la ley, pues que una persona que gana 100.000 euros, pues que reparte con toda su familia, temas de salud, y ha perdido el empleo, o su empresa entra en ERE o en concurso de acreedores, y bueno, siempre está trabajando, pero lleva un par de añitos malos y fallece atropellado o en un accidente de moto o de coche. Qué pena, ¿no? Es decir, hay cosas, verdad, de la ley que nos deja a veces un poquito sin sabor.
Sí, la verdad es que sí, porque claro, son parámetros que lo que comentas, que al final la vida se tarifica según el tiempo, por ejemplo, que lleves casado, porque claro, a lo mejor te has casado hace un año, pero llevas de novio desde los 12 años. Exacto. Entonces, claro, casados tienes 2 años o un año, pero llevas toda la vida con esa persona. Entonces, me están diciendo que como llevo 2 años, la quiero menos o me corresponde menos porque el apego es menor que si estuviera 20 años casado con ella. Sí, eso es así. A veces, bueno, iba a decir una broma, a veces el tiempo de carrera puede producir lo contrario, ¿no? Sí. Hasta las narices me iba a divorciar, ¿no? Y justamente la han atropellado, ¿no? Esa es otra, mira, una pregunta curiosa. Si esa persona inició trámites de divorcio y no se han llegado a divorciar y llevan 20 años casado, a la hora de... Estamos hablando de la indemnización, claro. Tendría derecho igual. Porque hasta que no hay sentencia firme, uno está casado. Claro, porque hablando del apego, pues decir, bueno, el apego... Pero aquí hay vínculo matrimonial. Otra cosa es que un par de personas estén conviviendo 20 años sin casarse. Se podría acreditar ahí pues el apego, la figura del allegado, que la indemnización, francamente, es muy bajita. Que hemos dicho que también cobran los allegados, pero, oye, es muy bajita. Sí. Muy bajita. ¿De acuerdo? Pero claro, dice, ostras, en este caso si habían roto, claro, y le pone la compañía detective o la compañía de seguros un detective que acredite, o un investigador que acredite que sí que es verdad que vivían 20 años, pero que al final, pues que había hecho un mes que habían roto, pues oye, entonces ahí ya no habría derecho. O sí lo habría, porque también está una cosa muy común, las reconciliaciones, claro. Es decir, que rompes, pero bueno. Claro, y también puedes decir, ojo, que no la quiero como pareja, roto, pero la quiero porque, como persona. Claro, llevo 20 años con ella, 12 años, que claro. No sea pareja no significa que ya no la quieres, es decir. Exacto, que no me gusta que la hayan atropellado. Claro, que no estoy celebrando. Que estoy muy arrepentido, que mal me sabe haber cortado con la que lo quería yo. Sí, esas cosas son así. Lo que decimos siempre, ¿no? El derecho se basa en prueba y hay que acreditar las cosas. Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos quedan unos minutitos. Hemos empezado más tarde, con lo cual alargaremos un poquito más, pero para que no se me olvide, ¿dónde podemos localizaros? Porque yo creo que habrá mucha gente, espero que no sea por fallecimiento, pero a lo mejor sí, ahora que ha habido Semana Santa, ha habido puentes, que se ha cogido el coche, pues a lo mejor ha habido algún percance, algún choque, algún toquecito, alguna lesión que puede haber o no. Entonces, esas personas que tienen duda de dónde acudir o cómo lo tienen que hacer, pues tenemos aquí a una muestra perfecta. Pues mira, somos Marín y Mateo Abogados, estamos en Valencia, en la calle Don Juan de Austria, en el número 38. Lo que más me gusta que nos localicen es por internet, por nuestra web, que es marinimateo.com, es muy facilita. Y ahí esta misma mañana hemos publicado un post, un artículo sobre esto que hemos hablado hoy, ¿no? Las indemnizaciones por accidentes de circulación o de tráfico. Estupendo. Bueno, pues entonces todos a leerlos y si no, pues lo pueden ver y acudir, por supuesto, a ellos que son los profesionales como se está demostrando.